y veías que era un hombre que hacía su trabajo con tal pasión. Sí. Un hombre que no hacía su trabajo por dinero. Un hombre modesto también. Llegaba, te revisaba, se regresaba llegaba aquí a su oficina, se ponía a estudiar sus asuntos, resolverlos, como debería de ser la vida de un ministro, fuera de temas políticos, fuera de reflectores de pleitos, y me enamoré de su trabajo. Y dije, cuando tenga la oportunidad, claro que voy a hacerlo, vi las convocatorias y aquí estoy ahora. Esto es Digesto. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de Digesto. Soy Jorge de la Cabada. Hoy afortunadamente no está Adrián Regino para que podamos tener este programa mucho más interesante. Y hoy tenemos un invitado muy especial que tiene una trayectoria que nos llamó mucho la atención desde que vimos todo lo que estaba haciendo. Es candidato para ocupar un puesto en el Poder Judicial de la Federación. Estamos con Abraham Dávila. Abraham, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Jorge, muchas gracias por invitarme. El agradecido soy yo. No, de verdad, que estamos muy emocionados por lo que nos puedas platicar. Ya fuera de cámaras te platiqué un poquito de cómo va esta entrevista. Y quiero empezar con eso. Vámonos atrás, un par de años atrás. ¿Cómo fue que tú decidiste estudiar Derecho? ¿Lo tenías claro desde niño? ¿Desde niño te ibas, encaminando a Derecho o no? ¿Querías algo totalmente distinto? ¿Cómo fue que fuiste llegando? Fíjate que fue algo muy circunstancial. Ocurre que estaba en mi preparatoria siempre, bueno, desde muy joven, desde secundaria, me elegían como el concejal, el jefe de grupo. Y lo hacían principalmente porque las personas, mis compañeros, confiaban en mí. Okay. Cada vez que había un problema, un desacuerdo, un tema que había que resolver, las personas acudían conmigo, mis compañeros, y entonces decidí que tenía que estudiar Derecho. Siempre un valor muy importante en el Derecho es la confianza, que las personas confíen en ti, y entonces decidí entrar así a la Universidad de Guadalajara. Oye, ¿y nunca pensaste o alguna otra cosa? O sea, ¿siempre fue Derecho? Sí, claro. A ver, otra carrera, la segunda carrera que hubiera estudiado es Arquitectura. Ok. Porque, Jorge, me gusta construir. Cuando veo personas que destruyen, no lo entiendo, pero me gusta, toda mi vida he construido, me gusta crear, mi despacho, mi negocio es muy creativo además, claro. Es muy singular a lo que me dedico. Y justo hablando de este tema, ¿qué hobbies tenías? O sea, de niño, ¿qué te gustaba hacer? ¿En qué gastabas el poco tiempo o mucho tiempo libre que tenías saliendo de la escuela con tus amigos? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? Ocurre que muy cerca de mi casa, donde vivíamos entonces, Jorge, había un parque, el Parque San Rafael. Y todos los amiguitos de la cuadra nos íbamos a jugar béisbol, fútbol, todos los deportes que te puedas imaginar. ¿Te acuerdas el Shanghái? Bueno, no sé si se tocó a ti. Yo creo que a lo mejor al productor sí. Pero muchos juegos, y fue una infancia muy, muy bonita, muy romántica. Fue en Guadalajara, ¿verdad? ¿Naciste allá y eres de allá? No, curiosamente nací aquí en la Ciudad de México, porque mis papás estaban viviendo aquí, entonces por un proyecto laboral de mi papá, y justo naciendo, al año probablemente regresamos a Guadalajara. Entonces me considero de Guadalajara. Que me dicen el tapatío y yo soy de Guadalajara. O sea, tú no viviste acá, nada. ¿Siempre has vivido en Guadalajara? Siempre he vivido en Guadalajara. ¿Y qué tal la vida allá? O sea, me llama un poco la atención. Vi que en tus 3 grados estás estudiando ahorita actualmente el doctorado, ¿no? Sí, lo terminé, me falta solamente el trabajo de investigación. Y todo en la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo es este sentido de pertenencia a una institución? Sí. O sea, creo que por tus calificaciones, por tu mérito académico, creo que podrías tener puerta abierta en cualquier lugar. ¿Por qué siempre en casa? Eso es algo que me interesa mucho. Un detalle, fíjate que primero yo soy código 085. Yo inicié en la Universidad de Guadalajara en la preparatoria. En el 85 yo tenía 13 años y estaba por cumplir 14 años y ya estaba en la preparatoria. Ok. Estudio la carrera de Derecho y entonces también en la Universidad de Guadalajara, y surge los programas nacional de posgrados de calidad. Y cuando decidí hacer una maestría, yo no quería hacer cualquier maestría. Para hacer una maestría la puedes hacer en línea. Claro. Dije, no, yo quiero hacer las retadoras. Y entonces hice la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Guadalajara, en este programa. Terminé y dije, nunca más voy a estudiar un posgrado.
Y mentí porque volví. Empezaste otra vez. Recuerdo, obviamente tienes que hacer un examen. Claro. El Ceneval, para la maestría fuimos más de 150 solicitantes, quedamos 12. En el doctorado un número similar, quedamos también alrededor de 10 o 12. Eran programas de CONACYT. Yo, por supuesto, renuncié a la beca. Y recuerdo que mis compañeros, muchos profesores que lo hacían por un tema para ir escalando, me decían, Abraham, ¿y por qué tú estudiaste este tipo de programas? Dije, a ver, yo claro que me interesa hacerlo, lo hago con mucho gusto, venir a estudiar un programa de alta calidad, pues porque me interesa aprender, estar actualizado, pero era el único que no lo hacía por un motivo económico. De los pocos, no del único, de los pocos que no lo hacían por un tema curricular. Ok. Curricular, no económico, curricular. Ok, perfecto. Entonces toda la vida. ¿Y ahí también no has tenido oportunidad de dar clases? No, fíjate que curiosamente donde he dado clases es en la Universidad Panamericana. La de y Guadalajara. En la universidad, exacto, en la de Guadalajara y en la Universidad Anáhuac en línea, aquí en la Ciudad de México. Ah, ok. Porque gran parte de mi actividad económica la llevo a cabo aquí en la Ciudad de México. Y sí, muchos amigos me preguntan, oye, ¿por qué no te vienes a vivir en México? Si gran parte de lo que haces está acá. Sin embargo, bueno, entonces mi respuesta era que la calidad de vida que me da Guadalajara no me la da la Ciudad de México. Bueno, sí, de inicio déjenme platicarles que yo llegué tarde por el tráfico de esta ciudad, entonces sí es algo complicado, pero y más cuando ya estás muy acostumbrado a un lugar, ¿no? O sea, más que naciste, bueno, sí, se puede decir que naciste allá. Naciste allá y hiciste toda tu vida por allá. Pero no me ajena tanto la Ciudad de México, aquí es el IPADE. Ah, ok. Entonces venía todas las semanas, muchos de mis amigos mis grandes amigos entrañables están aquí, mis hijas tienen casa aquí, entonces también pues yo llego en casa. Sí, digo, aquí en la Ciudad de México paso una buena parte de la semana, normalmente. Oye, y regresando a este tema como del inicio, ¿alguien en tu familia era abogado? ¿Tu papá, tu mamá era abogada? No sé, ¿tú tenías como algún ejemplo de alguien o fue algo que tú te aventaste solo y tuviste que construir tu camino solo? Fíjate, Jorge, que siempre en mi vida tuve grandes mentores. Desde la secundaria recuerdo el nombre perfecto del profesor que era un alumno de 8. Y en la secundaria tuve un mentor, un profesor de ciencias naturales que me puso a estudiar y entonces descubrí que no era difícil sacar 10 y me gustaron y desde entonces despegué del tema académico y lo recuerdo. Y así tuve grandes mentores, otro de ellos por supuesto mi papá, que también me impulsó mucho en el tema de derecho, era el único ligado al tema del derecho, el derecho del transporte, pero nadie de mi casa estudió ni antes derecho. Y tuve, bueno, en el juzgado, trabajé en el Poder Judicial Federal en mis inicios, también tuve un gran mentor, grandes mentores he tenido en mi vida. Tengo entendido que ese fue tu primer trabajo como oficial judicial. Fue mi primer trabajo como oficial judicial. En un, O tuve uno antes, pero ¿sí? Ese después lo platicamos. Llegué como meritorio. Sí, y estuviste en un juzgado penal, ¿no? Déjate platico qué pasó. Yo estaba de meritorio en un juzgado penal del Fuero Común, ayudándole a un compañero de la universidad. Y entonces, mi compañero sale y el juez me dice, oye, Abraham, pues el nombramiento va a ser para ti. Y era muy difícil entonces acceder a un nombramiento. Sí. Y justo en ese momento, Jorge, se abre una oportunidad de meritorio en el juzgado de distrito. ¿Tú qué hubieras hecho? La tomo. Pero en el otro te iban a pagar. ¿En el juzgado del Foro Común? Es que bueno, yo siempre he visto lo federal como más interesante que lo local. Bueno, me pasó lo mismo. Mi reflexión, y se los digo a los jóvenes, y a mis hijos también se los digo, a ver, mi reflexión era, ese era mi momento de aprender, no era el momento de ganar dinero. Exacto. Y entonces decidí irme al Poder Judicial Federal y fue para mí una de las más importantes experiencias en mi vida. Como oficial, ¿qué te tocaba hacer? Porque, por ejemplo, yo también estuve en el Poder Judicial muchos años. Y desde que llegué de oficial, la magistrada con la que estuve me hacía proyectar. Era haz proyectos. Eso me formó muy bien para cuando fui secretario. Ya después de ahí me fui a otro lado. Pero ¿tú cómo fue que empezaste ahí? ¿Qué es lo que te tocaba hacer? Llegué, los acabo de ver a mis compañeros del Poder Judicial y estaba en la pura orilla. Al final yo les decía, a ver, en que les ayudo. Y me decían, póngase a leer la ley de amparo. La ley ya no la entendía nada. Hasta que un día pasó el licenciado Jaime Murguía, que era el secretario de Amparos, y me dice, oiga, ¿usted qué está haciendo aquí? Le dije, vengo a aprender, véngase conmigo.
Pues llegó un momento donde ya él manejaba pares y yo nones en todo el proceso de amparos. Eso influyó tanto en mi vida, Jorge, porque el amparo se convirtió en mi pasión. Posteriormente en la universidad, lo recuerdan mis compañeros de la universidad, que para todo yo decía, esto se resuelve con un amparo. Todas las soluciones jurídicas a los problemas los veía en el amparo. Y no solamente eso, mi profesora de 9º semestre de amparo, Silvia Irina Yayue Soto, entonces secretario de un tribunal colegiado, posteriormente fue magistrado de circuito. Ya terminando nuestro curso, yo estando en 10º semestre, me pidió que yo fuera su profesor sustituto. Cuando ella no podía, estando en 10º, yo daba clases en 9º semestre de la carrera. Entonces se convirtió en una pasión para mí. Y yo creo que eso el Poder Judicial te lo inculca mucho, ¿no? Porque yo también, cuando entré a trabajar ahí, fue que el amparo se volvió mi adoración, y también como tú. De hecho, mi título de maestría se tardaron en dármelo y dije, pues amparo. Y con eso fue que lo pude sacar. Jorge, pero no solamente te inculca eso, te inculca el Poder Judicial. En aquel entonces, era la crema innata de la justicia. Era un orgullo pertenecer al Poder Judicial Federal. Me tocó la transición de las máquinas de escribir a las computadoras. Y fue maravilloso porque aprendí ortografía. Imposible mandar un acuerdo con un error ortográfico, un error de dicción, y eran en vivo las diligencias. Entonces, bueno, te enseña orden, te enseña... atención a los detalles también. A cada detalle. Fue un momento también muy romántico en mi vida, esa época del Poder Judicial. Me formó mucho. ¿Y cuando entraste al Poder Judicial, cuántos años tenías? No, pues estaba muy joven, ¿no? Quizá... ¿Ya habías acabado la carrera? No, estaba estudiando. Era estudiante de la carrera, sí, caray. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Poder Judicial? Estuve quizás aproximadamente 1 año y medio. Ok, ¿y de ahí qué fue? O sea... Pues ocurre, no digo malamente, pero lo hice. Yo veía a mis compañeros de la universidad ya con carros nuevos y todo, y yo pues ahí de oficial judicial me costaba. Entonces me ofrecieron coordinar el área penal de un despacho importante en Guadalajara, y siendo estudiante lo podías hacer. Porque entonces la legislación penal contemplaba que la defensa la podía llevar, no era necesario tener una cédula profesional. Entonces empecé en este despacho y coordinaba el área penal. Muy joven. ¿Cuántos años tenías? Terminé la carrera a los 22 años, entonces menos de esa edad, y llevaba asuntos importantes. ¿Se puede decir el nombre de ese despacho? Sí, el despacho Organista Ruiz. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese? También hasta poco después de terminar la carrera, y entonces decidí independizarme. ¿Y ahí qué fue lo que pasó? Como que quiero seguir un poco de tu trayectoria, bueno, está interesante. A ver, imagínate, cuando decides hacer las cosas por ti solo, te planteas muchas dudas. Por ejemplo, mis compañeros empezaban a casar, a tener una vida económica estable en los despachos. Y para mí empecé en un departamento con 2 habitaciones, mi secretaria y yo. Claro. Sin clientes. Entonces era un verdadero reto. Entonces dice, ¿estoy haciendo lo correcto o no? Hoy se los confirmo, eso sí es lo correcto, independizarse. Lo hice. ¿Y cómo me hacía de clientes, Jorge? Al primer lugar al que acudes al mercado de abastos. Con los comerciantes, a ver sus necesidades, planteo cuáles son sus necesidades y empiezo a dar pláticas de cómo resolverlas. Pues me llené de clientes, de cobranza, de cómo prevenir este tipo de conflictos, contratos. Agarrabas el asunto que fuera en ese momento, me imagino, ¿no? Todo. Y posteriormente me enfoqué, siempre pensé, Jorge, que era importante la especialización. Y entonces cuando un cliente llegó conmigo y me dijo, Abraham, es que por el mismo trámite, el mismo juicio que me vas a llevar, que era un mercantil ejecutivo, me cobran menos, dije, a ver, aquí estoy haciendo un error, no puedo hacer lo que todo el mundo hace. Y me enfoqué a un mercado muy especializado entonces, que era el mercado de los productores de semillas de cultivos agrícolas. Algo muy especializado. Y nos fue muy bien. El problema es que había
10 compañías de semillas de cultivos agrícolas importantes en el país. Claro. Y si eran contrincantes, si eran competencia, no podía ser abogado de una de otra. Entonces mi mercado estuvo... En 5, por decir. En 5. Muy buenas, pero no podía depender de 5 clientes. Claro. ¿Estás de acuerdo? Oye, a mí lo que me llama mucho la atención aquí es un poco más tu perspectiva de vida, tu forma de ver las cosas, porque ahorita lo platicas y dices, sí, háganlo, tomen la decisión, pero estando en esa situación no es nada fácil independizarse, no es nada fácil tomar la decisión de decir, bueno, dejo una quincena segura, ciertas prestaciones, o sea, algo para emprender algo propio y pues aventándote sin saber qué iba a pasar, sin saber si ibas a agarrar clientes luego, si no ibas a agarrar, si eras tú y tu secretaria, si ibas a tener más abogados. ¿Cuál fue como el proceso interno? ¿Cuál es como tu filosofía de vida en este sentido de perseverar? Porque me imagino que es un tema de perseverancia. ¿Cómo fue esto? Perseverar y lo que te comentaba al principio, Jorge, el tema de construir. Siempre construir. Y sabía que era largoplacista. O sea, hay que jugarle a largo plazo. Al principio es claro que es desesperante. Pero hoy en día, cuando veo a otros compañeros, digo, no me equivoqué. Claro que lo hice y lo volvería a hacer sin duda. Y a mis hijos, que tengo solamente 6 hijos, nada más, les hago la misma recomendación. Primero, trabajar mientras estudian. O sea, fundamental. Todos mis hijos era obligación que trabajaran mientras estudiaban. Y la otra, en la medida que pudieran independizarse, hacerlo. ¿Alguno de tus hijos es abogado? Una de mis hijas está estudiando leyes. Está ya a punto de terminar, está a un mes de terminar. ¿Igual en la Universidad de Guadalajara? No, ella está en la Universidad Panamericana. Ah, muy bien. ¿No te tocó darle clases? No, afortunadamente no me tocó darle clases. Interesante, ¿no? Era el papá dándole clases. Me hubiera encantado. Yo creo que hubiera sido más exigente con ella. Definitivamente. Oye, regresando a este tema, inicia el despacho. ¿Cuánto tiempo te tomó consolidarte, digamos, ya no tener pérdidas? Porque obviamente había gastos en una operación de algo nuevo. Todavía las tengo. Todavía no llegué al punto de equilibrio. Pero ¿en cuánto fue que dijiste, bueno, ya esto ya está funcionando, esto... o sea, ¿cuándo llegaste al punto de cruzar el puente, por decirlo de una manera, no? Mira, te voy a platicar. Después de eso nos enfocamos al tema de los médicos. Si sabes eso, me enfoqué al tema del derecho a la salud. Hoy en día, muy importante en temas cuantitativos, decir quién eres. Hoy en día en mi oficina trabajamos con 25,000 médicos. Tenemos más de 500 pláticas al año en toda mi oficina, a nivel nacional. Más de 100 asistencias mensuales, más de 15 casos penales por semana. Eso te da una idea del despacho que tenemos. Sí, la magnitud. Sí, estamos en todo el país. Y siempre también he llevado una vida modesta. Nunca he tenido una vida de grandes lujos. Y ha sido porque es parte de mi forma de ser. Creo que estoy convencido que las personas, bueno, al menos en mi caso me gusta ser así. Sí. Me gusta ser así. Entonces eso también ha contribuido a rápido agarrar un punto de equilibrio. Cuando llegas a gastar más de lo que estás ganando, obviamente tienes muchas más pérdidas que ese equilibrio. Exacto. Después de ese despacho, que entiendo sigue operando, ¿ha habido algún otro proyecto profesional? Sí, todos los días. Tengo que de mi oficina dicen, a ver, ¿ahora qué se le ocurrió al licenciado? Sí, bueno, a ver, después de eso, cada vez que atendíamos un caso de responsabilidad médica, lo primero que veíamos era el expediente. Y veíamos, Jorge, que había médicos, la gran mayoría, por 1000 temas, que no hacían los expedientes de acuerdo a la normatividad. Entonces vimos un área de oportunidad y desarrollamos un sistema de expediente clínico que cumpliera con toda la regulación normativa. Legal, sí. Y hoy en día, ese sistema ha crecido, tiene 18 años en el mercado. Su característica es que cumple con toda la normatividad y lo encuentras en muchos hospitales y consultorios de la Ciudad de México y del país. Bueno, eso está muy interesante, porque creo que nadie lo hubiera pensado como oportunidad de negocio y abogado, además exacto. Y vinieron más temas. Hoy en día, bueno, después de eso, una arrendadora enfocada principalmente a temas de salud.
Y si me preguntas, tengo 3 o 4 proyectos ahí listos. Que están a punto de salir. Digo, hasta que mis 2 grandes emprendimientos más importantes, el número 1 es mi familia. De acuerdo. Mis hijos. Y ahora este. Ahora este es un proyecto muy importante. Yo recuerdo, no me lo has preguntado, seguramente lo vas a preguntar, pero te la respondo. A ver. ¿Por qué decidí participar en la convocatoria? Estaba en ese, la tenía aquí. Bueno, te escucho. Te iba a decir justo que después de toda esta experiencia que traes, obviamente ya viviste el tema del Poder Judicial, sale la convocatoria, inicia la reforma judicial. ¿Por qué decidiste? O sea, ¿qué fue lo que te hizo a ti pensar? Yo sé que desde mi ámbito personal, desde el profesional, puedo aportar y puedo ser un candidato idóneo para lo que me estoy postulando. Jorge, jamás lo voy a olvidar, cuando estaba en el juzgado de distrito, no había consejo de la Judicatura Federal todavía. Y entonces la visita de inspección que te hacían, como las hace el consejo, te la hacía directamente el ministro. Y en aquel entonces me tocó el ministro Luis Fernández Doblado, que en paz descanse. Y el señor llegaba, un señor ya de cierta edad. Yo lo veía entonces muy grande, a lo mejor era como de mi edad ahora, pero yo lo veía muy grande. Y veías que era un hombre que hacía su trabajo con tal pasión. Sí. Un hombre que no hacía su trabajo por dinero. Un hombre modesto también. Llegaba, te revisaba, se regresaba llegaba aquí a su oficina, se ponía a estudiar sus asuntos, resolverlos, como debería de ser la vida de un ministro, fuera de temas políticos, fuera de reflectores de pleitos, y me enamoré de su trabajo. Y dije, cuando tenga la oportunidad, claro que voy a hacerlo, vi las convocatorias y aquí estoy ahora. Dijiste, esa es mi oportunidad. Aquí estoy. Y yo creo que algo muy importante ahorita que dijiste, el tema de alejarse de los intereses políticos. Algo que me llama mucho la atención de tu trayectoria es que realmente, muchos que están participando, no solo para ministro, jueces o magistrados, tienen algún antecedente político, han sido diputados, han sido candidatos. Tú nunca has estado envuelto en algo así. Nunca. Y eso me llama mucho la atención porque habla de algo que tú, velas mucho por eso, que es la independencia judicial. Completamente. Es uno de mis grandes ventajas, el no participar en política nunca antes haber apoyado a alguien que estuviera en una carrera política. Eso es, yo creo que lo que hace importante tu candidatura, el estar... Bueno, esa es una de las cosas. Claro, pero creo que es algo que está muy... hoy en día la gente tiene mucho miedo que se pierda la independencia judicial. Entonces, si los candidatos tienen este antecedente limpio, creo que es algo que aporta mucho. Pero ya que tocas ese tema, me gustaría saber un poco más de estas virtudes que me platicas o estos puntos, estas propuestas, este punto es de que tú sabes que puedes colaborar adentro del Poder Judicial, adentro de la Corte. Yo creo que hay varios puntos. Uno de ellos, sin duda, es el tema de la incorruptibilidad. Eso no tendría que estar ni siquiera en tela, pero hoy en día lo es. Y te voy a platicar por qué. Yo recuerdo cuando estaba en el juzgado de distrito, que el juez Héctor Alberto Arias Murueta platicaba con cada uno de nosotros, como seguramente tu magistrada, y nos decía, mucho cuidado con los litigantes y cómo se relacionan con ellos, aun cuando sean sus compañeros de la universidad. Porque la información que se maneja en este juzgado es de alta responsabilidad. Claro. Imagínate asuntos penales, y cualquier asunto, sí, no solamente sí. penales. Entonces, a pesar de que convivíamos con nuestros compañeros, guardábamos mucho esa distancia. Sí, separar la vida personal con la profesional. Sí, incluso en actividades. Hoy en día, cuando ves que altos funcionarios del Poder Judicial lo hacen, van a eventos con litigantes incluso de dudoso antecedentes, digámoslo así. ¿Tú qué crees que piensa un magistrado, un juez, un secretario? ¿Crees que tendría decir, a ver, yo me cuido de llevar este tipo de relaciones, un código de conducta cuando no lo veo? ¿No debería de verlo? Por supuesto que no. Entonces el tema de honorabilidad con un código de conducta, por supuesto el tema de tecnología. Me gusta el tema de tecnología y creo que
me han dicho, a ver, oye, a ver, Abraham, ¿qué piensas hacer con el rezago de la Corte? Yo les digo, a ver, así como cambiamos de las máquinas de escribir a las computadoras, bueno, hoy en día puedes desarrollar sistemas que te ayuden a hacer un test de proporcionalidad. Claro. A ver, de este asunto hazme el test. En un sistema que te ayude, tú vas a darle el punto final, pero te va a ayudar como secretario a sacar asuntos mucho más rápido. Y algo que creo que es muy importante, también cuando estuve en la corte se desarrolló este sistema que a lo mejor has escuchado el de Sor Juana, que desarrolló Margarita Ríos Farjat, que es un sistema de inteligencia artificial que tú en el buscador pones alguna cuestión como de la sentencia quiero saber tal cosa y te dice, el amparo en revisión 244-2020 es el que trae estos temas. Yo creo que es algo que se puede incorporar a la justicia y me gusta un poco lo que dices porque no es que va a resolver ni va a tomar la determinación final. Para eso están los jueces, para eso están los magistrados, los ministros. Pero creo que sí es algo que te puede auxiliar mucho, por ejemplo, en cosas que son, digámoslo así, de talacha, como una narración de antecedentes en la sentencia. A lo mejor te lo puede sintetizar una inteligencia artificial y tú enfocarte al punto fino del fondo del asunto para poder eliminar el rezago. Entonces yo es algo que te aplaudo mucho, el tema de la tecnología. O sea, creo que es algo muy interesante. Y tú justo, ¿cómo lo has podido involucrar en tu vida diaria? El tema de la tecnología. Bueno, a ver, hoy en día con inteligencia artificial está increíble lo que puede pasar. Yo haría no solamente haría la propia inteligencia artificial de la Corte. O sea, una especializada con solamente temas judiciales, como inició el USE, el sistema el semanario. Entonces, a ver, yo recuerdo que antes un abogado le alcanzaba el día para hacer 2 demandas naturalmente. Hoy en día en mi oficina hay quienes hacen 10 con tecnología, sí. Entonces hay que aplicarla. Y el tercer punto, Jorge, el tema de la capacitación. No solamente de magistrados y jueces, sino de todo el personal. Imagínate, de repente llega una persona de un grupo vulnerable a un juzgado y dime si todo el mundo sabe qué hacer. No, nadie sabe qué hacer. A mí me ha tocado ver cómo han llegado niños en camas de hospital a un juzgado y nadie dice nada, sin importar la dignidad de ese niño. Entonces, capacitación en supremacía constitucional y en derechos humanos para todo el personal, pero principalmente, Jorge, la honorabilidad, no de 8 horas, la honorabilidad íntegra. Un ministro no puede separarse de su cargo, es de 24 horas. De acuerdo. Hoy en día, ¿qué le gusta hacer a Abraham? O sea, en tu tiempo libre, que me imagino que es poco con todo lo que haces y con todas las actividades que traes y los proyectos que traes, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? No, por supuesto, viajar y correr. Hoy en la mañana me estuve corriendo por Presidente Mazarik, casi desde Periférico hasta Mariano Escobedo y de vuelta. Me habías pasado a visitar ahí. Sí. Mariano, tienes tu oficina. Muchas gracias. Digamos, el ejercicio es algo que haces frecuentemente, diario, no lo dejas por nada. Bueno, es imposible hacerlo todos los días, claro. Pero sí me gusta porque es un momento en que puedo meditar. De acuerdo. Reflexiono y siempre que regreso de correr llego y hago mis notas. Los domingos, para mí un día ideal es salir a correr en la mañana, regresar cuando todo el mundo está dormido todavía y ponerme a escribir un artículo jurídico. Me gusta investigar. ¿Cuál es tu materia favorita? O sea, me queda claro que el derecho sanitario, ¿no? Claro. Me queda claro que todo lo de derecho. Hay muchos temas interesantes. Pero también conociste mucho del tema penal. Sí. Pero digo, está relacionado en cierta manera, pero el derecho sanitario es tu pasión. Sí, bueno, hay tantos temas. Alguien decía que la salud no lo es todo, pero sin salud no hay nada. De acuerdo. Y entonces, bueno, hay temas, la objeción de conciencia, una resolución que acaba de emitir también la Corte, el Pleno, una acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay un tema también que seguramente se va a incluir en la agenda de la Corte próximamente, que va a ser, y de legislativo, y va a ser un tema, el tema de la eutanasia. Sí. Es uno de los temas que también vienen de manera importante. En salud vienen grandes cambios. ¿Cuál sería uno que tú crees que podrías impulsar como ministro desde un proyecto de sentencia?
que tú desde tu perspectiva... No te lo voy a decir porque entonces sí... Pierdo sí, ahí la exclusividad. Ya no voy a poder... Exacto. De acuerdo, es que me imagino Pero muchos... sí los tengo aquí en mente, claro que los tengo perfectamente identificados. Me imagino muchos que creo que es una necesidad y que en otras legislaciones de otros países del mundo se ha hecho y que sería importante introducirlos en México. Sí, pero acuérdate que tienen que llegar ya sea en acción de inconstitucionalidad claro. o en amparo sí, bueno, directo tienen que de pasar revisión. muchas... Tendrán que Alguien llegar. tiene que accionarlo, ¿no? Exacto. Pero, de acuerdo. Oye, Abraham, lamentablemente ya estamos llegando al final del programa. Primero te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu número favorito hoy en día? ¿Hoy cuántos días faltan para la elección? No sé, ¿cuántos faltan? 39. Ahí Entonces está. ya saben cuál es mi número favorito, el número 39, que además De acuerdo. el número Tesla es el 639, el número de la tecnología. Estoy en la sexta, estoy en el lugar número 6 con el número 39. Entonces es un número mágico, anótenlo. Okay. Muy bonito el pin, hay que decirlo. Yo desde que llegué es un regalo de mi amigo Jax Wise. Muy bien. Muchas gracias, Jax. Me platicaste que te gustaba mucho viajar. Un país que no conozcas y que te encantaría conocer. Finlandia. No, pues ni lo dudo, Directo. Finlandia, ¿por qué? O sea, ¿qué hay ahí? El mar del norte me ha gustado. Me gusta el mar y creo que es el mar que me hace falta conocer. ¿Y lugar que ya conoces que ha sido tu favorito? Oaxaca. La ciudad de Oaxaca me encanta, me fascina tomar un mezcal, el templo de Santo Domingo, la cultura, el zapoteca, tiene una fortaleza, representa tanto a México. Me impactó mucho Jorge, que es el único caso documentado en el mundo de una autocesárea de una zapoteca de Oaxaca. Es algo increíble. El Oaxaca es, sin duda, es un lugar donde me iría a vivir. ¿Ah, sí? No, es que le baje un poquito el calor y sin duda. Sí, ok. Y fuera de Oaxaca, si no vivieras en Guadalajara, ¿dónde te gustaría vivir? Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Sin duda. Ok, esa también era fácil de ver. Esta es una muy buena, la de la película. Tenemos una que siempre hacemos. Si tú fueras protagonista de una película... Ay, no me hagas... ¿Cuál te gustaría? Es una gran película que representa mucho de lo que soy. Se llama Cinema Paradiso, véanla. Cómo no, muy buena. Es un señor que tuvo un gran mentor. Así me veo en la vida. Así tuve, como Fredo, tuve a muchos mentores, grandes mentores, que ellos saben quiénes son y se los agradezco. Por cierto, Jorge, los mentores siempre están ahí. Sí. Aparecen cuando el alumno está listo. Tú tienes que estar listo y reconocerlos. Pero ellos siempre va a haber un mentor que te ayude en la vida. Muy bien. Canción de karaoke. Llegas a un karaoke, traes 2 cervecitas y dicen, vas a pasar. ¿Cuál escoges? No soy de karaoke, no sé cantar. Pero bueno, canciones, me gusta cómo canta Pepe Aguilar. Ok. La canción Miedo me gusta. Y yo soy más de rock, me gusta Pink Floyd, Led Zeppelin. Me gusta mi grupo preferido, Led Zeppelin. ¿Canción favorita? Escalera al cielo. Muy buena. Fíjate que mi papá siempre dijo que cuando se muriera le pusiéramos esa canción. Qué raro, ¿no? Pero es muy buena, es muy buena. Es rolón. De acuerdo. ¿Comida favorita? Toda menos la china, la japonesa. Eso Jamás sí, me vas a ver en un restaurante ¿no chino ni un japonés. No, Nada. No, jamás me vas a ver ahí. Ok. Y por último, ¿color favorito? Hoy el morado. Antes el rojo. El rojo y el morado son mis favoritos. Sí. De acuerdo. El rojo. Abraham, pues de verdad, no sé si quieras dar algún otro mensaje, algo que no te haya preguntado, que creas que sea importante que mencionemos en esta entrevista. Porque mi mensaje final es, primero, invitar a toda la gente para que vote el 1 de junio, porque es un deber cívico. Hagámoslo por eso, porque este país lo necesita. Ayer les comentaba en una entrevista que preguntémonos qué tipo de México, qué país queremos, como consecuencia, qué corte es la que queremos, y volvamos a hacer, Jorge, que sea un honor pertenecer al Poder Judicial de la Federación, donde está la crema innata de la justicia, donde hay cero corrupción, donde sea un ejemplo de poder. Y estoy seguro que lo vamos a lograr todos. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, Abraham. La verdad es que siempre cuando acaban estas entrevistas a nosotros nos gusta decir qué nos llevamos, y yo en lo personal me llevo esta perseverancia que traes, me quedo mucho con lo que dices construir.
creo que es algo muy importante el construir relaciones de amistad, el construir un buen futuro, el construir a tu familia, el construir todo lo que está a tu alrededor. Creo que es algo que dices muy, muy, muy interesante, y creo que tú, más que abogado, eres un arquitecto de vida. Entonces, muchas gracias de verdad por el espacio, gracias por abrirte aquí con nosotros, por platicarnos tus ideas. Espero que esta no sea la última vez que esté en este espacio. Así va a ser. Tenemos muchas secciones más en las que podemos platicar. Y bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos. Síganos en todas nuestras redes. También vamos a poner las redes aquí de Abraham. Por favor, JC, van a aparecer aquí. Y síganos en TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn, todo lo que tenemos. Y nos vemos en un siguiente episodio. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.